Como hijos de Dios necesitamos escuchar y creer otra vez. Para recibir el perdón de Dios debemos de tener el anhelo de nunca más fallar. Podemos recibir el perdón porque Jesús murió por nosotros. Él tiene un plan establecido para asegurarnos que el pecado que ha causado tanto dolor nunca más va a tener poder sobre nosotros. Todo lo que nosotros nos entristece el corazón, todo lo que nosotros nos causa grietas en el corazón, todo lo que a nosotros nos ocasiona tristeza, nos ocasiona atadura, nos ocasiona en ese abismo algo más que ponemos, todo aquello que ocasiona tristeza y que sabemos que al Espíritu Santo le entristece, eso nos va a hacer volver al corazón de Dios, eso nos va a hacer pesar el corazón de cuánto amamos a Dios, de cuánto Dios es importante para nosotros, cuánto Dios significa para nosotros, de cuánto Dios mira en nosotros y vuelve a creer en nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, a veces nosotros mismos no creemos de que Dios puede hacer las cosas nuevamente. ¿Y qué es lo que sucede? Susurra el enemigo al oído y te dice: vete para atrás, vuelve donde regresaste, vuelve a aquella vida que tenías, vuelve a aquel lugar donde estabas. Y podemos ver un vivo ejemplo. Pedro, que cuando negó a Jesús, de repente, ¿dónde estaba Pedro cuando Jesús llegó? Lamentaciones 2, 18, 19 dice: el corazón de ellos clamaban al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en las noches, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en la entrada de todas las calles. Puede sentarse, por favor. Esta palabra me lleva a los tiempos que poco a poco hemos ido mirando, que día a día impacta nuestras vidas. Al ver en las noticias el crecimiento de la maldad y las estrategias que ocurren en nuestro alrededor. Y sabemos que a causa del pecado, a causa de la tristeza y devastación en una sociedad, en una familia o en un país, en donde nos lleva a meditar día a día en tiempos que estamos viviendo. En el libro de Lamentaciones miramos que muchas tragedias pudieron haberse evitado. Jeremías advirtió al pueblo durante años que el día de la destrucción llegaría y le dolió el alma al ver el cumplimiento. Muchas veces pasamos por alto los tiempos que estamos viviendo. Muchas veces pasamos por alto las situaciones que día a día vivimos y creemos de que todo va a estar bien, nada va a pasar. Y el pueblo estaba así. Y dice que Jeremías le dolía el corazón porque creía que eso el pueblo lo iba a escuchar. Pero ¿qué pasó? No lo escuchó. Y de repente el corazón de Jeremías se compujo porque lo que él no quería que pasara, eso sucedió. ¿Cuántos estamos aquí? El pueblo tenía mucho por qué llorar debido a su obstinada rebelión contra Dios. Acarrearon un gran sufrimiento sobre los inocentes. Hoy en día estamos mirando que una decisión migratoria, una decisión por un presidente, por un senado, por tales leyes que han sido otorgadas, no solo los padres están pasando situaciones en sus vidas, sino ¿quiénes son los afectados? Nuestros hijos. ¿Quiénes son los afectados? Nuestra familia. Porque ¿qué pasa? Una familia más se destruye. Entonces estamos viendo de que bíblicamente estaban aconteciendo cosas en ese tiempo que ahora miramos que prácticamente podemos ver las noticias, podemos ver
que muchas familias, muchos niños están siendo devastados por las decisiones que hoy se están tomando. En ocasiones podemos ver que los hijos adolescentes quieren tener todo en sus manos para pelear una situación que es inalcanzable. Empiezan a llorar, empiezan a decir: por favor, no te lleves a papi, no te lleves a mami, por favor ten misericordia, mira esto y lo otro. Pero al final una decisión determina muchas cosas y acarrea un gran sufrimiento sobre los inocentes. ¿Fueron estos los sufrimientos culpa de Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si el sufrimiento que se veía en Lamentaciones era culpa de Dios? ¿Era porque Dios así lo quiso? Cuando desde un principio podemos ver de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que desde un principio Dios nos creó con un diseño especial para que nosotros pudiéramos disfrutarnos unos a otros para poder vivir en una tierra sana. Desde el principio Dios estableció algo predestinado para nosotros, que era de vida y no de muerte. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Fueron estos los sufrimientos culpa de Dios? No fueron culpa de Dios. Fue culpa del pueblo desobediente. El pecado del pueblo trajo su destrucción, pero las consecuencias del pecado afectaron a todos, los buenos y los malos. No solo afecta a aquel que peca, no solo afecta a aquel que pecó, no solo afecta a aquel que tomó decisiones malas, sino que afecta a todo el entorno que están a su alrededor. No era culpa de Dios, ya había algo establecido en él. No crea que me voy a quedar aquí, lo miro un poquito serio. Sino que era algo que estaba ya predestinado, pero en una y otras veces, ¿cuántas veces salen a evangelizar? Para los que salen a evangelizar, gloria a Dios, denle un aplauso a Dios. Y le dice: toma, aquí está este tratado, Cristo te ama. Mira, Jesús te ama, corre al arrepentimiento, Dios te está hablando. ¿Y qué pasa? La gente se va por alto y dice: otro loco más. Y créanme que también hay un grupo aquí en la Campeón, no le estoy haciendo promoción a la Campeón. Y de repente me dicen: venga, ¿puede orar por usted? Y le digo: sí, venga, oremos. Y yo callada ahí, digo: Señor, bendícela porque está haciendo un buen trabajo. Y yo dejo que oren por mí, porque yo no sé si esa oración que esa mujer haga por mí va a traer un efecto a mi vida. Y el esfuerzo que ellos están haciendo día a día de ir a evangelizar y creer. Y he mirado que agarran tratados y los tiran. O dicen: no necesito de tu oración. Porque eso pasa. Y ¿sabes qué pasa? Que esas decisiones arruinan el entorno de una sociedad, arruinan el entorno de un estado, arruinan el entorno de un país. ¿Por qué? Porque no hay temor, no hay temblor, no hay sed ni hambre por buscar lo que Dios dijo que teníamos que buscar en Él. Así que todos sufrimos, dígale al que está a su lado: todos sufrimos por una decisión que se toma. No es cuestión: yo estoy en mi casa, no. ¿Cuántas veces día a día usted tiene que enfrentarse con sus hijos en la escuela? Que por alguien que no ama a Dios, por alguien que no tiene temor a Dios, usted está: Señor, guarda a mi hijo, Señor, cubre a mi hijo, Señor, guárdalo, lájalo de todo. Pero ¿qué pasa? Que hay otro entorno que no ama a Dios, hay otro entorno que no sabe y no quiere nada con Dios. Entonces nos afecta a nosotros también, porque nosotros nos cubrimos, nosotros tratamos de no ser perfectos, pero de conservar nuestra casa para el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Diga: todos sufrimos las consecuencias. Y esta es una etapa donde podemos ver en Lamentaciones que Jeremías le dolía el corazón por el sufrimiento que había en inocentes y no inocentes. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El sufrimiento y el pecado del pueblo debió llevarles al Señor, suplicando con lágrimas el perdón. Sabes que esto administraba mucho mi corazón, porque a veces nos enseñan que no tenemos que llorar. A veces nos enseñan, y siempre lo he dicho, que no tenemos que llorar siempre a los pies de Jesús.
Y a veces, el verdad lo digo, que el llanto, el lloro, le das un acto al Señor de que tú te estás humillando y arrepentimiento genuino, porque ¿cómo vas a reflejar tu alma que hay un arrepentimiento genuino? ¿Cómo vas a mostrarle al Señor de que en ti hay un gemido, un llorido, porque no quieres estar donde estás, no quieres cometer lo que cometes, no quieres fallarle a Dios, y de repente llegas y le dices: Padre, yo vengo ante ti? Y posiblemente lo tenían como un llorón, pero aquí habla la palabra de Dios que esta gente tuvo un momento donde tuvo que quebrarse, donde tuvo que morir al yo, donde tuvo que quitarse las pestañas postizas, donde tuvo que quitarse todo el protocolo, donde tuvo que decir: bueno, tengo barba y bigote, pero hoy me toca venir ante el Señor a llorar, donde tuvo que perder todo el panorama y todo el protocolo y decir: Padre, yo vengo a gemir delante de ti en esta noche, yo vengo a gemir por mi vida, yo vengo a derramar mi alma, Señor Padre. No importa, Señor, cuánto mi alma se quiebre, pero yo necesito, amado Dios, que quebrantes mi corazón, que quebrantes mi alma, que me perdones, Señor, por cada iniquidad. Pero ¿sabes qué pasa? La religión te dice: hoy fallaste, no puedes ir a Dios, porque si vas a Dios, Él no te va a escuchar. Y por eso es que viene la rebeldía en muchos hijos de Dios. Por eso viene la enfriadez en muchos hijos de Dios. Dígale a su hijo: no lo hagas, a un adolescente. A la vuelta de la esquina ya lo va a estar haciendo. Porque la naturaleza nuestra es pecaminosa. ¿Sabes qué tienes que enseñarle? Es enseñarles el camino, a dónde deben de correr si fallan, a dónde deben de correr si algo pasa, a dónde deben de ir si algo sucede. Porque cuando nosotros aprendemos el secreto, que muy barbudo estés, muy canoso, o que estés muy grande, muy bajo, tienes que correr al arrepentimiento, tienes que gemir con gemidos indecibles y creer que el Padre va a hacer algo sobre nosotros. Dice su palabra que el sufrimiento y el pecado del pueblo debió llevarles al Señor suplicando con lágrimas su perdón, no al mundo. Porque ¿sabes qué pasa? Que Satanás nos está esperando para condenarte, para arrastrarse y vengarse de todas, de la que un día tú le hiciste en el reino de Dios. Por eso es necesario escudriñar la palabra del Señor, ver cada detalle que su palabra dice, para que nosotros podamos resistir y mantenernos al pie de la letra a donde Dios quiere. Solo cuando el pecado quebranta nuestro corazón, Dios puede venir a rescatarnos. Mientras el pecado no quebrante vuestro corazón, Dios no va a venir. Porque por medio del pecado, en medio de la maldad, abunda la gracia. Y cuando sientes que has topado pared, cuando sientes que ya no puedes, cuando sientes que llegaste a tu límite, es donde dice Dios: ya estás listo. Hoy te quebré, pero te levanto. Hoy te quebré, pero te restauro. Hoy topaste fondo, pero de ahí te levanto. Porque hoy sí voy a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenía que haber un arrepentimiento genuino, pero ese arrepentimiento solo tenía que venir de un corazón duro a un corazón de carne. Él puede rescatarnos. Las simples vergüenzas por los pecados no trae el perdón, pero si clamamos a Dios, Él nos perdonará. Vergüenza es una cosa, todos hemos tenido vergüenza. ¿Cuántos no han tenido vergüenza de una acción? ¿Verdad que todos? Pero la vergüenza no mueve el corazón de Dios. El que mueve el corazón de Dios, el quebrarte, el gemir, el llevarle al Señor suplicando con lágrimas su perdón. Porque Dios conoce nuestro corazón. Jeremías encontró una luz de esperanza en medio de todo el pecado.
la muerte, la desolación y la tristeza que lo rodeaba. El arrepentimiento no es algo que se hace una sola vez, sino que es algo que como hijos de Dios estamos llamados a hacer hasta que Cristo vuelva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuidado, ya acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ya no pido arrepentimiento en mi vida. El arrepentimiento en un cristiano debe de estar hasta que Cristo venga. Porque si no podemos nosotros ver nuestras debilidades, si no podemos examinar nuestro corazón, nunca vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Una de dos, se infla como globo y dice, no, yo ando volando. O una de dos, la otra se revienta y cae. Y para que se vuelva a levantar, está difícil, cuesta. Por eso es que yo digo, irme al mundo, yo creo que no regresara fácilmente. No sé si usted lo ha pensado. No, ¿verdad, Consuelito? Yo no he ido al mundo completamente, pero yo creo que no regresara. Porque el corazón bíblicamente dice que se endurece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dígale al que está a su lado, correr al arrepentimiento. Correr al arrepentimiento. Correr al arrepentimiento. Porque ahí es donde vamos a encontrar una renovación. Su palabra dice que todos hemos pecado y que por ellos estamos lejos de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por tanto, la familia Ávila, no ha pecado, pero la familia Marroquín pecó. Y la familia Marroquín está destituido de por vida de la gracia de Dios. Y los de Ávila, salvos por siempre. No, Dios no hace sección de personas. Dios sabe cuáles son tus batallas. Así que le damos gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Arrepentimiento, perdón de pecados y un despertar hacia una vida de rectitud son las verdades que nosotros como hijos de Dios necesitamos escuchar y creer otra vez. El arrepentimiento y el perdón de pecados y un despertar hacia una vida de rectitud son las verdades que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber. No sé si usted ha escuchado de personas que un día le sirvieron a Dios con fervor, de personas que lo entregaron todo y de repente una situación lo llevó atrás. Y por más que usted quiera hacerlos volver, la culpabilidad a veces no los deja volver. Entonces ahí donde usted como hijo de Dios, como luz, como antorcha, tiene que ir y decirle, bueno hijo, no me lo tomes personal, me da gusto verte. Hay arrepentimiento en tu corazón. Dios está ahí para restaurarte y entregarte el doble. Pero si yo vengo y me pongo en mis zapatos, en mi pensar, lo siento, le fallaste a Dios. Todos los talentos, los dones que Dios te entregó, te los quitó. Y dice que cada don, cada talento que Dios pone en nosotros, bíblicamente van a ser recogidos hasta que Dios venga. Si usted fue salvo o no fue salvo, eso es muy aparte. Pero los talentos, ¿de quién son? Del Padre. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Agarrar los talentos y los dones. Y va a decir, bueno, eran los talentos, eran los dones, pero ¿qué hay de ti? ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando nos olvidamos de que día a día tenemos que ir a un arrepentimiento genuino de parte de Dios en nosotros. Porque el talento Dios lo puso. Hay mucha gente en el mundo, aún el pastor lo ha predicado, que es talentosa más que nosotros, que es responsable más que nosotros, que es puntual más que nosotros, que es constante más que nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Que el talento que Dios te entrega, Él quiere que a pesar de todo tú lo uses para su honra y su gloria. Pero Él no quiere el talento que Él depositó en ti. Él quiere tu vida, Él quiere tus manos.
manos, Él quiere tus pies, Él quiere tu corazón, Él quiere tu alma, Él quiere que tú te levantes, que no importa dónde estás, que reconozcas que como hijos de Dios necesitamos escuchar y creer una vez que la gloria de Dios será mejor, que la gloria de Dios será postrera, será mejor que la primera, porque algo que he comprendido, que lo primero te enseña para lo que viene, lo primero te capacita para lo que viene, pero si no pasas por esa situación, no vas a entender el valor que tú tienes como persona en Cristo Jesús. Como hijos de Dios necesitamos escuchar y creer otra vez. Para recibir el perdón de Dios debemos de tener el anhelo de nunca más fallar. Podemos recibir el perdón porque Jesús murió por nosotros. Él tiene un plan establecido para asegurarnos que el pecado que ha causado tanto dolor nunca más va a tener poder sobre nosotros. Todo lo que a nosotros nos entristece el corazón, todo lo que a nosotros nos causa grietas en el corazón, todo lo que a nosotros nos ocasiona tristeza, nos ocasiona atadura, nos ocasiona en ese abismo algo más que ponemos, todo aquello que ocasiona tristeza y que sabemos que al Espíritu Santo le entristece, eso nos va a hacer volver al corazón de Dios, eso nos va a hacer pesar el corazón de cuánto amamos a Dios, de cuánto Dios es importante para nosotros, de cuánto Dios significa para nosotros, de cuánto Dios mira en nosotros y vuelve a creer en nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, a veces nosotros mismos no creemos de que Dios puede hacer las cosas nuevamente. ¿Y qué es lo que sucede? Susurra al enemigo al oído y te dice: vete para atrás, vuelve donde regresaste, vuelve a aquella vida que tenía, vuelve a aquel lugar donde estabas. Y podemos ver un vivo ejemplo de Pedro, que cuando negó a Jesús, de repente, ¿dónde estaba Pedro cuando Jesús llegó? Estaba haciendo el trabajo que antes hacía. Cuando Dios le había puesto un nombre, cuando Dios le había puesto una asignación, cuando Dios le había dado el por qué avanzar, y de repente la negación a Jesús lo hace volver ¿a dónde? Atrás. Y ¿sabes qué? Misericordioso es Dios. Y le dice: ¿qué hacía ahí? Y todavía le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ya no tuvo otra opción Pedro que derramar su alma, reconocer que estaba quebrado y decirle: Señor, tú lo conoces todo. Señor, tú conoces mi corazón donde estoy. ¿Y qué le dijo él? No, pues Pedro, hoy te crucifican conmigo, o yo te crucifico en esa cruz. ¿Qué le dijo? Apacenta. Ay, ay, ay. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Otro hubiera dicho: el poder de Dios, bajen a este ladrón y súbanlo a él. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Esperar con tiempo, que Pedro recapacitara, que Pedro pensara y que las aguas estuvieran bajas. Porque si Jesús hubiera ido a buscar a Pedro en un alboroto, ¿qué hubiera pasado? El viejo Pedro hubiera salido. ¿Y sabes qué es lo que a mí me encanta de Dios? Que Él es un Dios que espera pacientemente al momento que tu corazón esté quebrado, para Él sanarlo, para Él levantarte, para Él reconstruirte y para Él traerte al propósito que Él tiene. Dele un aplauso al Señor. Él tiene un plan establecido para asegurarnos que el pecado que ha causado tanto dolor nunca más vuelva a tener poder sobre nosotros. Jeremías 31:34, ya casi estoy aterrizando.
Y he aquí donde tendremos victoria sobre la iniquidad, y ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande, ni dirán a su hermano, conoce al Señor, porque todos al más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. ¿Quiénes lo van a conocer? ¿Quiénes van a conocer? Y es ahí donde tendremos victoria. ¿Dónde habrá la victoria? ¿Dónde será la victoria? Tendremos victoria sobre la iniquidad, y ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré, nunca más me acordaré, nunca más me acordaré. Ahora yo te pregunto, ¿por qué te condenas tanto? ¿Por qué luchas con esas voces en ti? Cuando Dios dice, por favor déjenme los versículos, se lo agradecería mucho. Cuando dice que nunca más se acordará de sus pecados, y dice yo, o el pastor, la pastora, el diácono, la hermana, ¿quién dice? Entonces, ¿esto es universal o personal? ¿Qué es? Personal. ¿Con quién es? Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré. Pídale prestado a alguien y no le pague. ¿Qué va a pasar? Pídale prestado a alguien y no le pague. Va a estar tocando ahí y le va a estar acordando que ese dólar que le prestó para el agua no se lo pagó. Dios no es así. Cuidado, no es personal. Todos somos aquí buenos en el Señor. Muchos problemas y pecados pasan de generación en generación. En Salmo 109, 18 dice: se vistió de maldición, iniquidad, como de su vestido, y entró como agua en sus extrañas, como aceite en sus huesos. La iniquidad se mete en nuestros cuerpos, la iniquidad engrasa el alma, produciendo enfermedades y toda clase de cautiverios espirituales. ¿Cuántos saben que muchas enfermedades vienen a causa de nuestras acciones o nuestra forma o estilo de vivir? Alguien que usa droga, ¿qué va a pasar? Alguien que usa alcohol, ¿qué va a pasar? Alguien que mira pornografía, ¿qué va a pasar? Todo tiene consecuencias, pero yo creo en el nombre de Jesús, como en Salmo 109, 18, que dice que Él se vistió por amor a usted, por amor a su consecuencia. Él fue el que sintió por nosotros. Dice que Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos una limpieza y viviéramos de distinta manera. La iniquidad, esas son las iniquidades que se manifiestan como maldiciones a través de las generaciones, a no ser que entendamos y conozcamos el remedio de Dios para esta situación. Cristo venció la iniquidad en la cruz del Calvario. No hay cosa que Dios no pueda vencer, no hay cosa que Dios no pueda alcanzar, no hay cosa que Dios no pueda carbonizar, no hay cosa que Dios no pueda perdonar. Lo hemos hablado el viernes y el domingo, que lo único que Dios no perdona es la blasfema con el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfema con el Espíritu Santo? Hablar algo en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, lo hemos hablado, que es emocional, siente, llora, se contriste, se alegra, y es algo donde podemos ver bíblicamente que
que solo es eso, lo único que Dios no perdona, que es la blasfema. Pero de ahí todas nuestras iniquidades Él las llevó en la cruz del Calvario. En Isaías 53, 11, 12 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién está hablando? ¿Quién iba a ir al matadero? ¿Quién iba a ir a pagar un precio? ¿Quién iba a ser el que iba a ser puesto por amor a ti y por mí? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por transgresores. ¿Sabes dónde podemos ver el infinito amor de Dios? Es en estos versículos donde nos enseña qué es lo que realmente Dios hizo por medio de su Hijo. Y aún en Isaías solo se estaba profetizando de lo que iba a venir, pero todavía no iba a acontecer. Era algo que estaba avisando de lo que estaba por venir, que sabía que iba a ser el que iba a quebrantar, iba a romper el velo para que nosotros tuviéramos acceso completo a la presencia de Dios, acceso completo a aquello que Dios había estipulado desde un principio de la creación para usted y para mí. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él fue el que estipuló, Él fue el que preparó el camino. Por eso dice la alabanza: abre camino donde no lo hay, abre camino donde no lo hay, abre camino donde no lo hay. ¿Sabes por qué? Porque solo en Él veremos ese camino que aunque pensemos que no esté, Él va a abrir camino. Él va a dar ese fruto de aflicción de su alma y Él quedará satisfecho por su conocimiento, porque Él te justificará. Él será el que peleará la batalla por ti. Él es el que te llevará a otro nivel. Él es el que prepara el camino para que tú y yo volvamos a empezar, para que usted y yo no dejemos a un lado lo que Dios dijo que iba a hacer en nosotros. Y por muy difícil que sea, vuelve a levantarte, vuelve a creer en el nombre poderoso de Jesús, que cada cadena ha sido rota por la sangre del Cordero, que no es tu final, sino al contrario. Dios te viene a recordar que la sangre de Cristo limpia, que Dios limpia tu vida, limpia una generación, que Dios restaura, que Dios levanta. Pero es necesario que el corazón sea quebrantado, porque cuando no hay un corazón quebrantado al 100, no pasará nada. A veces estamos en la iglesia, yo por eso me encanta la iglesia católica. Hay una reverencia que tú no tienes idea. Hasta los niños ahí, que pasa una mosca. Yo crecí en la iglesia católica, pero lo estoy diciendo. Pero usted viene a la iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve, donde no hay una estatua, donde usted no decide qué Dios adorar, a qué Dios hincarse, donde usted no tiene que decir si le adoro a este se va a poner celoso el otro, si le adoro a este, pasar por todo saludando. Usted tiene el atrio preparado, usted tiene la ventana de los cielos preparado, usted tiene el trono de la gracia preparado, usted tiene la entrada libremente a decirle: Padre, he pecado, Padre, te he fallado, pero aquí estoy, amado Dios. No me importa, Señor Padre, pero yo solo vengo a pedirte que tu gracia y tu favor esté sobre mí. Sorry, pero yo se lo tengo que decir. Aún mi chiquillo de 19 años, cuando veo que está: hijo, el chicle se mira, tranquilo, ya va a haber tiempo. Lo digo con mucho respeto, no para exhibirlo o exponerlo. ¿Qué está pasando con nuestra generación? ¿Tú quieres ver a tu hijo ahí arriba? Enséñale abajo, porque todo aquel que empieza de abajo se va a deleitar arriba.
Y tal vez no es aquí arriba. Tú no sabes si va a andar en las naciones. Tú no sabes dónde va a andar. Pero por lo pronto, proféticamente, tú deberes educar tu generación. Tú deberes preparar tu generación. Si se olvidan a los 18, si se olvidan a los 19, mi trabajo ya estuvo. Depende de él o de ella que regrese. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gracia de Dios ha sido tan puesta como nuestra casa. Y dice que lo que somos en casa a veces lo reflejamos en la iglesia, lo reflejamos en una sociedad, lo reflejamos en una escuela. ¿Sabes por qué? Porque no hay valentía, no hay gracia ni favor de Dios para decirle: hijo, hoy dentro a los atrios está preparado para usted. Porque yo no puedo interceder por usted. Yo no puedo clamar como usted lo puede hacer. Porque lo profundo de los pensamientos, lo profundo del corazón de vuestros hijos, ¿quién lo conoce? Dios. Nadie más lo conoce. Por lo tanto, así como tú te sientes ahogado, así como tú sientes que tiras la toalla, así como tú sientes que no avanza, también tus hijos sienten. ¿Sabes por qué? Porque son creación de Dios, son creación del Padre, y por lo tanto ellos necesitan conocer a Dios. No es tanto la religiosidad. Yo se los he dicho, con la vida de mi hijo yo no me meto. Y no es que yo sea una mala madre, al contrario. A él se le instruyó desde pequeño. Estuvo con su abuela, se le instruyó por medio de su abuela. Estuvo en nuestra vida, se le instruyó por medio de nosotros, imperfectos, pero se le instruyó. La semilla queda sembrada. Pero yo le he dicho, mientras mi hijo no tome la mayoría de edad, esta leona va a estar allí para interrumpirle su vida. Porque si no estoy yo, el mundo va a estar para interrumpírsela. Y perdón que se lo diga, tengo 3 hijos. Hemos andado carreando con ellos todo el tiempo. Pero sabes que yo sé que el día de mañana hay una piedra especial que dice mi nombre. ¿Sabes por qué? Porque la responsabilidad del padre y la madre, que es lo que veíamos, dejar venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque tales cosas es el reino de Dios. ¿De quiénes? Es de ellos. ¿Por qué se lo vas a impedir entonces? Si puedes jalarle la orejita, si puedes corregirlo o decirle: mi amor, hay tiempo para todo, pero hoy tienes los atrios abiertos, ¿por qué no hacerlo? ¿Usted se olvida lo que un día su madre hizo por usted? ¿Usted se olvida lo que un día su mamá hizo por usted? ¿Lo hiciera con su hijo? Una vez más, de generación, ay, 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 de generación, de generación, de generación. Pero si en esta generación no nos preparamos, ¿cómo nuestra generación venidera se va a preparar? Dele un aplauso a cada padre que está aquí, a cada madre que está aquí. Su sangre es suficiente para limpiarnos y limpiar nuestra línea generacional. Jesús se hizo maldición por nosotros para que podamos ser libres de toda maldición. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? ¿Quién se hizo maldición? Jesucristo. Nadie más tuvo el valor de pagar un centavo por mí. Nadie más tuvo el valor de apostar por mí, sabiendo que había un libro de mi historia desde antes de nacer hasta el día de morir. Pero ¿sabes quién lo hizo? Jesús. Dijo: bueno, me voy a hacer maldición por amor a ella. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Hay muchas historias y tengo una historia muy de cerca, de alguien muy cercano, que él trabajó día a día para que la generación venidera tuviera estabilidad económica. Este hombre, yo recuerdo, llegó de otro departamento, de un departamento más humilde, poco oportunidades. Él decide irse a donde nosotros vivimos. Y yo recuerdo a él siempre porque tengo un buen recuerdo de él. Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo luchando. Sus hijos de él fueron grandes y son grandes, son conocidos. Y hace poco hablaba con mi papá y le digo: papá, ¿y qué pasó con estos chamacos de hoy en día? Y me dice: está triste el que sembró esa herencia, el que sembró ese legado, porque la generación que vino después de sus hijos, que son sus nietos, no quisieron nada de eso. Entonces, cuando yo miro que dice aquí la palabra de Dios, que no es oro ni plata, sino que es, por favor, nuevamente no me quiten los versículos. Cuando vemos que no es oro ni plata, sino que la sangre preciosa, que dice que sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro ni plata. ¿Qué estamos hablando? De lo espiritual. ¿Qué estamos hablando? Del legado que dejamos. ¿Sabes por qué? Porque estos muchachos tenían un legado para producirse más, para reproducirse más económicamente, pero ellos no quieren ese legado. Al final tengo entendido de que uno de esos lugares, alguien de afuera, que es chino, renta ese lugar, porque lo tuvo que dar a rentar porque su nieto, su hijo de su hijo, no quiso trabajar ahí. Entonces vino alguien, tomó ese legado y dijo: bueno, yo voy a aprovechar. Alguien fundó, alguien lo construyó, pero no lo quieren, yo lo tomo. ¿Y sabes quién está agarrando beneficio y está volviendo a levantar lo que un viejito levantó? Alguien extranjero, alguien que no es de la familia, alguien que no es de adentro. Y a veces, muchas veces, y no te estoy presumiendo porque no me gusta hacer eso, sino que estoy dando un ejemplo, que puedes llenar a tus hijos de plata y oro, pero si espiritualmente no preparas el legado que va para ellos, tarde o temprano va a llegar en 2 generaciones. Tarde o temprano ese legado va a morir, porque no fundamentaste bien en la roca que es Cristo. No fundamentaste bien ese legado en la roca que es Cristo. No te preocupaste por darle una vida a tus hijos diferente, que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, que el temor, el conocimiento es lo que te va a llevar a ser alguien nombrado, es el que te va a llevar a ser alguien conocido, es el que te va a promocionar a donde Dios quiere que vayas. Pero si no reconocemos de dónde viene el legado, que no viene por la plata que me dejan, que no viene por los bienes que me dejan, sino que viene por lo que mi madre un día estuvo de rodillas, por lo que mi padre un día estuvo de rodillas, por lo que un día los ancianos hicieron por mi generación. No voy a entender el valor que tiene el legado, que no es material, no es carnal, sino que es espiritualmente, que estoy transformando un legado de maldición a un legado de bendición. Por eso es importante saber que la preciosa sangre de Cristo, que fue derramada como un cordero en el matadero, sin contaminación, sin mancha, es la única que nos va a dar la capacidad, la potencial para dejar un legado a nuestras generaciones. Posiblemente tus padres no fueron buenos ejemplos, posiblemente tus tíos, tus abuelos no han sido buenos ejemplos para poder seguir un legado, pero déjame decirte que en el nombre poderoso de Jesús, Dios va a usar tus hombros y tu vientre para que dejes un legado incorruptible, para que dejes un legado que transforme, para que dejes un legado que capacite a la nueva generación, para que dejes un legado que cambie la historia. Por eso no es necesario recordar que la última acción es rendirte a lo que el enemigo
quiere hacer contigo. Dios siempre está dispuesto a romper maldiciones generacionales. Cuando nos ponemos de acuerdo con el destino que hay en el cielo. Mientras no te pongas de acuerdo con tu destino del cielo, no vas a ver lo que el Padre tiene para ti. Nos negamos los propósitos del infierno y declaramos que tenemos el derecho de pacto de bendición y de bendición y de bendición. Por más que los infiernos se te muestren en sueños, por más que los infiernos se te muestren en visión, por más que los infiernos se te aparezcan día a día, tienes que negarte y convertirlo. Yo he nacido para bendición, yo he nacido para bendición, yo he nacido para bendición, yo he nacido para bendición. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha estipulado un nombre y ha creído que usted y yo hemos nacido para bendición. El infierno nunca va a estar contento de saber que la verdad se nos ha sido revelada, porque damos a luz bendición para bendecir. Que damos a luz cuando declaramos que hay bendición. Damos bendición para bendecir a alguien más. Pero si no damos bendición para bendecir a alguien más, ¿qué se está dando entonces? Salmo 112:2 dice: poderoso es la tierra de su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Poderosa es la tierra de su descendencia. ¿Sabes por qué? Porque la tierra que el Padre entrega es poderosa, no es irrevocable. Es algo que Dios te entrega día a día para poder permanecer. La palabra hebrea Yacham significa concebir, pero también significa calentarse. Hay una pasión que Dios pone y libera cuando usted y yo estamos dispuestos a negarnos a los decretos del infierno. Es donde se concibe una pasión de Dios en nosotros para marchar una diferencia en la tierra. Aunque el vientre de Sara le estaba muerto, Dios lo calentó. El vientre de Sara que estaba, ¿y quién lo calentó? ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Quien pone las limitaciones en nosotros somos nosotros mismos, porque dice que Dios calentó el vientre de Sara. Dios fue el que calentó ese vientre para traer una generación que pudiera hacer proezas en el reino de Dios. Cuando Dios produjo en ella la fe para sentar la base de nuestro futuro pacto. Cuando Dios calienta el vientre de Sara, ¿qué es lo que le inyectó? La fe. Que hemos hablado por medio de todo este tiempo, por medio del pastor y los que han venido, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso fue necesario que Dios calentara el vientre de Sara con fe para concebir vida y un futuro pacto. En Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz una fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el tiempo de Dios para la pasión, inunde una pasión que hará que se formen los cimientos del futuro. Hay muchos males que desechan día a día, y usted y yo no seremos, sino que somos la respuesta de lo que Dios dijo en un día. La palabra de Dios dice que la maldad de muchos, la maldad se iba a multiplicar, y que el amor de muchos que iba a ser. Pero ¿qué está haciendo Dios? Diga: preparándome a mí para forjar un cimiento para estos tiempos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Preparándolo a usted para ese tiempo que viene.
El enemigo odia la pureza de nuestro corazón. Él odia la inocencia del reino de Dios. Su misión es la de contaminar, corromper, profanar, violar, matar, destruir cada cosa que es semejante al reino de Dios. ¿Sabes por qué Satanás te ataca mucho? Porque él odia la impureza que hay en tu corazón. A Satanás no le gusta esa impureza esa pureza que Dios pone día a día. Eso él lo detesta. Eso él quiere, lo vomita. ¿Sabes por qué? Porque él sabe oler cuando alguien huele a gloria y cuando alguien huele a muerte. Por eso tenemos que correr al arrepentimiento día a día. Porque si fallamos, Dios nos limpia. Porque si fallamos, Dios nos restaura. Porque si fallamos, Dios nos rejuvenece. Porque si fallamos, Dios nos santifica. Porque si fallamos, Dios pone la pureza. ¿Sabes por qué? Cuando hay un incidente en las gallinas, creo que se dice, y ese incidente que mata a todas las gallinas. Yo no conozco mucho de animales, pero si le llega un pollo, le llega a todos. ¿Y qué hace la dueña de esa gallina? Sale corriendo a separar la gallina o a darle medicina a todas. Porque si no, el accidente se lleva a todas. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Cuando la polilla, cuando aquello toca el mosco nuestra vida, hay que correr al arrepentimiento antes de que se lleve toda la casa, antes de que se lleve todo el propósito, antes de que se lleve tu destino, antes de que se lleve tu llamado, antes de que se lleve tu propósito. Corre, corre al arrepentimiento. Corre, corre a limpiarte, a purificarte. Corre, corre, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está para contaminar, corromper, profanar, violar, matar, destruir cada cosa que es semejante. Dígale al que está a su lado, pero es que yo soy semejante a Dios. Padre, no él lo cree. Usted es semejante a Dios. Le tengo una noticia. Satanás lo va a odiar. Satanás lo va a aborrecer y lo va a destruir, porque usted es semejante a Dios. Mire qué hermoso. Muchos sabemos quiénes somos en Cristo. Reconocemos nuestro valor y nuestro derecho, pero hemos estado centrados en nosotros mismos, en los sufrimientos o en nuestras circunstancias. Dígame quién no sabe el propósito de Dios que tiene. Es raro el que no conozca por qué Dios lo llamó. ¿Me da permiso? ¿Usted sabe el propósito que tiene Dios con su vida? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nos enfocamos tanto en el yo y en nuestra circunstancia, que aún sabiendo que esa voz me dice, para aquello fui llamada, ¿qué hacemos? Ya sé. Pero nadie en esta tierra que ha conocido a Dios puede pasar por alto para qué fue llamado. ¿Me equivoco? ¿Usted sabe para qué fue llamado? ¿No sabe aún para qué fue llamado en el reino de Dios? Dios se lo va a revelar en el nombre de Jesús. Pero aquel que conoce del Señor, se le es revelado para qué fue llamado. Si usted le pregunta a un niño, ¿por qué vas a la iglesia, mi amor? ¿Qué le va a decir el niño? ¿Por qué el niño vendrá a la iglesia? ¿Que mande? No, quítele eso, es la mentalidad. Hablando en serio, ¿cuántos vienen porque los traen a la iglesia? Mire, no voltee a ver al que está a su lado.
Entre paréntesis, le voy a decir algo con mucho amor. Y ponga esa dinámica si a usted le va a servir en el matrimonio. Se lo digo, me lo guardo. Es un secreto. De la puerta para acá es mi pastor. Y por mucho que se mire color rojo la situación, el que predica es mi pastor. La palabra es individual. No es para que usted esté así. Y perdón. Usted vino aquí a la casa de Dios como hijo de Dios, como hija de Dios. Y la relación, el tema, el desenglosamiento de la palabra es personal. No es, mira, te están hablando. No, a veces por medio de mi esposo Dios me administra mi vida. Por medio de mi esposo yo tengo que mentalizarme que el hombre que está allá solamente está siendo usado, que el hombre que está allá solamente ha sido tomado, que el hombre que está allá solamente es el puente para que hable a mi vida, para que administre mi vida, aunque su vida posiblemente, porque es ser humano, parece que el mensaje primero le toca a él y después a mí. Por lo tanto, venga con la libertad de que nadie ha venido a acusarlo, nadie ha venido a condenarlo, nadie ha venido a decirte, mira, te está hablando Jehová. No suelte eso y deje que el Espíritu Santo administre a su hombre, deje que el Espíritu Santo administre a su hijo, deje que el Espíritu Santo administre a su mujer. A veces, con todo respeto, queremos quitarle lugar a Dios y queremos ser los jueces, pero no se trata de eso. ¿A quién le gusta ver a su esposo mal? ¿A quién le gusta ver a su esposa mal? Ay, pero nos miramos bien infladotes a la hora del mensaje. Papá, ¿acaso tú no luchas como tu esposa? ¿Acaso tú no luchas como tu esposo? Distintas debilidades. Porque la palabra de Dios dice que todos pecamos, pero corremos arrepentimiento. Aquí no se trata de juzgarnos, se trata de correr al arrepentimiento. Se trata de correr pronto, corre antes de que el sol se oscurezca. Usted y yo tenemos que correr al arrepentimiento, porque la salvación es individual, la relación con Dios es personal. Tu esposa no depende de tus emociones de ti, ni tus emociones dependen de tu esposo. Perdóname si te lo digo, pero necesitas saber que el valor que tiene un hombre y una mujer para presentarse en la casa de Dios es de valientes. Espérate en el día del juicio, deja que Dios lo condene o la condene, pero la salvación procura que le alcance como a ti. Todos tenemos situaciones en la vida, pero el único que puede manejar nuestras vidas conforme al propósito de Dios es uno mismo, reconociendo el quebranto en el Señor. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Sonría, Cristo le ama. Dios no está buscando para que demostremos al mundo sanamente el poder de Dios. Que vea el mundo el poder de Dios que está por medio de nosotros. Jueces 4, 21, 22, y ahí le va bíblicamente para la mujer. El domingo hablábamos sobre el sacerdocio. Hoy le voy a hablar de la mujer que impactaron. Jueces 4, 21, 22. ¿Cuántos saben de Jael? ¿Alguien sabe quién era Jael? ¿Cuántos saben quién era Jael? No sabemos, pero Jael
mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Siria, Jael salió a recibirlo. Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré el varón que buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí, Sísara ya había muerto con la estaca por la sien. Por eso yo te llego el mensaje, y sorry si te di un poquito como esposa, pero Jael, podemos ver que Sísara estaba en las manos de ella. Otro hubiera dicho: bueno, pero este rol le corresponde a Barak, yo no lo voy a matar, Barak es el que lo anda buscando, yo no. Pero ¿qué hizo Jael? Dice que le metió una estaca sobre su... ¿Dónde es eso? Sobre acá, sobre la sien. Imagínense, te hacen un aplauso, bárbaros. Me encanta que estudien. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya Barak llegó y le dijo: oye, amor, yo ya peleé la guerra por ti. Ese demonio que te estaba atormentando, hoy en la madrugada lo maté. Esas debilidades Dios me las mostró. Y hoy yo hice un ayuno semanal por amor a ti, para que tú vencieras. ¿Sabes la diferencia? Porque esta mujer, es que yo soy mujer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a impactar o qué voy a ganar con matarlo? ¿Sabes qué hizo? Correr. Aprovechar que estaba cansado y con sueño. Y dijo: hoy es el día. Hoy le machuco la cabeza a Satanás. ¿Sabes el valor, mujer, que tú tienes en Dios? Pero a veces, por estar viendo al vecino o a la vecina, nos desenfocamos de vuestro llamado. Nos desenfocamos del poder, la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Así que dale un aplauso a la mujer. Que Dios la siga usando grandemente. Y que los misterios de Dios sean revelados día a día. Débora, sabemos que era una mujer de figura prominente como profetisa y jueza. El antiguo de Israel se describe como una mujer de gran sabiduría, discernimiento y valentía. ¿Quién era Débora? Una mujer con sabiduría, discernimiento y valentía. ¿Cuántas Déboras hay aquí? Dios, ¿cuántas Déboras hay aquí? Usted es dichosa, mujer de Dios. Podemos mirar en Jueces 4 y 5, donde podemos conocer más de ellas. Todos somos portadores de la unción, donde ella misma nos guiará para preparar una generación que defienda los caminos rectos del Señor en medio de un mundo malvado y perverso. No se trata que Dios sea parte de nuestra historia, se trata que nosotros seamos parte de la historia de Dios. Hoy le animo que se levante y se mueva con una autoridad de nuestro llamado, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Póngase de pie, le dije que iba a ser breve.